Hola, mi nombre es Ángela Gómez y esto es Ella Soy, el programa de las mujeres de France 24. Aquí están los titulares. Los talibanes siguen aplastando los derechos de las mujeres. Un nuevo decreto en Afganistán institucionaliza el matrimonio forzado al afirmar que una menor puede solicitar el divorcio al alcanzar la pubertad. ¿Hasta cuándo se tolerará esta violencia sexual? Lo explicamos con una experta exiliada. Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer tiene una posibilidad real de alcanzar la presidencia. La candidata de derecha, Paloma Valencia, está en la terna de favoritos, aunque su agenda conservadora no necesariamente representa los intereses de género ni los derechos de las mujeres. Y con una epidemióloga hablaremos de las razones sociales que hacen al ébola más contagioso entre las mujeres. ONU Mujeres advierte que la carga de los cuidados repite un peligroso patrón de más infecciones y muertes para el género femenino. Vamos a comenzar en Afganistán porque los talibanes una vez más refuerzan el apartheid de género que violenta a niñas y a mujeres. Un nuevo decreto sobre las condiciones del divorcio deja claro su beneplácito al matrimonio infantil. La ley establece que una niña dada en matrimonio podría aspirar al divorcio al llegar a la pubertad, lo que normalmente ocurre desde los 9 años y solo bajo situaciones de maltrato. De no hacer el pedido, la norma interpreta que hay consentimiento, ignorando que una menor carece de capacidad jurídica para consentir. En cualquier caso, el divorcio solo es posible con aprobación del agresor y mediación de la familia. Cada frase de este nuevo decreto es en sí misma una violación de derechos y por eso pedimos explicación a Hadiya Amin, periodista exiliada y presidenta de la Asociación Esperanza de Libertad, que promueve la educación clandestina e independencia de las mujeres afganas. Esto nos dijo. Pues la verdad, este decreto, si vemos por fondo, están legalizando el matrimonio infantil. El nombre matrimonio es violación de las niñas pequeñas de 12, 13 años y esto no se puede permitir porque en Afganistán el divorcio sigue siendo un fenómeno que para la gente, para la sociedad, no es algo fácil. No se aceptan a las mujeres divorciadas y la mayoría de mujeres no se atreven a pedir el divorcio. Entonces, si permiten a las niñas que ellas sigan siendo violadas en nombre del matrimonio, es como robar su infancia. Y esto sé que va a aumentar los matrimonios infantiles y las mujeres, que ya hemos visto casos que para salir de la situación que se van a suicidarse. Y suicidios en Afganistán está aumentando porque las mujeres como ven que no tienen ninguna protección y se suicidan. Y otra cosa que tenemos en Afganistán, desafortunadamente, que la violencia contra las mujeres no tiene nombre. Por ejemplo, si violencia no deja fracturas visibles, no se considera como violencia. Entonces, esta ley permite la violación de niñas pequeñas en nombre de matrimonio infantil. Pasamos a Colombia, que por primera vez en su historia tiene una posibilidad real de sentar a una mujer en la presidencia. La senadora Paloma Valencia es la heredera política del patriarca de derechas Álvaro Uribe y espera derrotar en las urnas al candidato del oficialismo de izquierda, Iván Cepeda, pero primero debe superar a su rival de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Una mujer que podría romper el techo de cristal, pero con una agenda antiaborto y contra la igualdad de derechos para las diversidades. Su perfil lo trae Hugo Caro Jiménez. Paloma Valencia La Serna, el rostro de la derecha tradicional colombiana que aspira a ser la primera presidenta del país. Es originaria de uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano, el departamento del Cauca. Y no es una sorpresa que haya elegido la vida política, ya que desde su nacimiento estaba rodeada de poder. Su abuelo paterno es Guillermo León Valencia, expresidente conservador de Colombia, mientras que por el lado materno es nieta de Mario La Serna, fundador de una de las universidades más prestigiosas de la nación y exconcejal de Bogotá, por lo que es una política tanto como por decisión como por herencia. Filósofa y abogada de profesión, comenzó su vida política en 2014 cuando, gracias a sus críticas al entonces mandatario Juan Manuel Santos, se ganó el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, que la llamó a ser parte de la bancada de su partido, el Centro Democrático, en el Senado. Ganó y ha renovado su curul en 2 ocasiones.
Sus 5 bombas principales, como llamó a sus propuestas en esta campaña, giran en torno a una estrategia de seguridad total, atender la crisis del sistema de salud, reactivar la exploración de hidrocarburos, reducir la carga tributaria para las empresas y combatir la corrupción con el uso de la tecnología. La carrera hacia la presidencia puso en un dilema a la caucana: conquistar a los indecisos y votantes del centro sin dejar a un lado su legado uribista. Para ello hizo una apuesta arriesgada. Eligió a Juan Daniel Oviedo como su fórmula, un tecnócrata de renombre y abiertamente homosexual, lejos de la base conservadora que sostiene a Valencia. Soy Paloma Valencia. Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia. Si gana los comicios, sería la primera presidenta de Colombia, una narrativa de 2 caras. Mientras que las agrupaciones feministas dicen que no es suficiente ser mujer para representar la igualdad de género, Paloma sostiene que no es necesario ser feminista para representar a las mujeres. Y otro tema, las mujeres tienen más probabilidades de morir por causa del ébola y no se trata de un asunto biológico. Las epidemias pasadas de la enfermedad, que ha resurgido esta vez en República Democrática del Congo, han demostrado una y otra vez un patrón de más víctimas femeninas. El por qué será materia de conversación con nuestra invitada, la doctora Silvana Zapata Bedoya, magíster en epidemiología, presidenta de la Asociación Colombiana de Epidemiología, especialista en sistemas de información geográfica con experiencia en epidemiología aplicada, salud pública y uso de datos para la vigilancia epidemiológica y la toma de decisiones en salud pública. Muchas gracias, doctora, por atendernos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación para hablar de mujeres y niñas. Pues bien, vamos a ver entonces lo que nos enseñan las epidemias pasadas, porque históricamente en las que se han presentado ya en África hemos visto una cantidad de cifras que nos muestran no solamente más infecciones, sino también más fallecimientos de las mujeres, la mayoría de las epidemias registradas en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Ahora, ONU Mujeres alerta en esta nueva epidemia que el virus se propaga a través de los cuidados, del trabajo doméstico, del trabajo sanitario y de las prácticas funerarias. ¿Somos entonces las mujeres las principales cuidadoras y eso nos hace más vulnerables? Bueno, en términos generales, cuando hablamos de salud y de salud pública, los roles principalmente del cuidado están asociados a las mujeres y eso lo hemos estudiado bastante, en donde hay una carga incluso que no es ni siquiera remunerada en estos casos. Y en África y más en la República Democrática del Congo encontramos estos factores de riesgo diferenciados por como la mencionaste ya, por ese rol del cuidado, el cuidado comunitario, sanitario. Y en África y en República Democrática del Congo hay algo que se llaman como los agentes comunitarios, en donde las mujeres tienen esta mayor capacidad y son las que más se ofrecen, y eso no incluye solamente en África, sino que en muchos países son las mujeres las que toman estos roles de cuidar, de crear estos agentes comunitarios, de cuidar a las personas enfermas, de acompañar a los familiares a los centros de salud como ese agente primario. Lo vimos en muchos países con el rol de la enfermería, además de que son las que organizan las prácticas funerarias principalmente, y muchas de ellas son las parteras, que se trabaja muchísimo allá, son las cuidadoras o las promotoras de salud o comunitarias, como ya te había mencionado, y por supuesto esto aumenta la exposición a los fluidos corporales, que son la principal vía de transmisión para el ébola. Doctora, pero además las mujeres son también las que cuidan a sus seres queridos en la muerte y preparan sus cuerpos para el entierro, y hablemos de este factor de peligro para explicarle a la audiencia por qué es más peligroso contraer ébola de un paciente ya fallecido. Bueno, resulta que la enfermedad de ébola se contrae principalmente por los fluidos corporales. Esa es la principal vía de transmisión. No se contagia ni por aire ni por otros mecanismos. Entonces, al estar muy cerca de los cuerpos que ya han tenido una infección y que ya han desarrollado la enfermedad de manera compleja, estos fluidos corporales se contagian y se pasan a la otra persona de manera mucho más rápida. Entonces, vamos a poner una simulación. Tenemos el cadáver de una persona que fallece y todavía no ha habido el personal de salud con los elementos de protección personal. Y esta familia no tiene esos elementos y no ha recibido la información adecuada. Y ahí tenemos a la abuela, podemos tener incluso una de las niñas escolares y una de las madres. Y un tema adicional que me gustaría que tocáramos, doctora, es que las mujeres embarazadas se enfrentan, si se quiere, un riesgo doble, no solamente porque tienen que ir más seguido a los servicios de salud para hacerse monitoreos, sino porque cuando contraen el ébola, pues aumentan los factores adversos y la mortalidad.
Exactamente, pero no solamente son todas las mujeres embarazadas, sino todas las acciones de salud sexual y reproductiva se han visto afectadas. Una de las principales enseñanzas que ha tenido el brote del 2014-2016 es que un instituto que se llama UNFRA, que trabaja mucho por los derechos sexuales y reproductivos, ya había señalado las amenazas potenciales de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahora lo que están tratando de hacer es que han llegado a 10 zonas de salud en República Democrática del Congo para tratar de atender aproximadamente a 443.000 personas, solamente en salud sexual y reproductiva, separándola de los servicios de atención. Esto es un mecanismo que puede ser efectivo. ¿Para qué? Para evitar infecciones en la maternidad, mantener la atención obstétrica, que es supremamente importante, la neonatal de emergencia, porque allá se utilizan mucho las parteras para este tipo de procedimientos que luego las llevan al personal de salud. Y algo muy importante que sí hay que trabajar, porque todavía no está funcionando muy bien, es la comunicación del riesgo para reducir el estigma y sobre todo mantener la confianza y comunicar algo que en salud pública llamamos la incertidumbre. Y es que tenemos una incertidumbre con este brote que no hemos tenido en los demás, y es que no conocemos perfectamente las cadenas de transmisión. ¿Qué significa eso? No sabemos quién contagió a quién y cómo va esa cadena desde el arranque. Incluso mira todos los casos que tenemos ya sospechosos y muertes sospechosos, más de 200, significa que la cadena de transmisión se ha roto. Y esto para nosotros en salud pública y en vigilancia epidemiológica se vuelve muy complejo, porque entonces ahí, hablando de niñas y mujeres de salud sexual y reproductiva, es muy probable que muchas de ellas hayan estado expuestas y no estén vigilantes en esas cadenas de transmisión. Y si están embarazadas y luego van a otros lugares, entonces podrían aumentar los contagios, pero ahí requerimos romper el estigma para que ellas no sientan miedo para ir a consultar estos lugares donde el UNFRA ha puesto estos sitios. Pues doctora, muchísimas gracias, muy agradecida por esclarecer tanto el tema y sobre todo no solamente para las mujeres, sino para que todas las personas que nos ven puedan entender la gravedad y la importancia de este brote. Un gusto, es Silvana Zapata Bedoya, epidemióloga de renombre. Feliz día. Muy bien, y hasta aquí llega nuestro programa de Ellas Hoy de esta semana. Sigan en France 24.